Sí, gracias, José Luis. Estaba indagando porque ha habido, y es natural que lo sea, muchas preguntas sobre la posible base legal para la imposición de la multa al Country Club por las violaciones a las medidas sanitarias que dictó el Ministerio de Salud Pública. Suelo ser cuidadosa para hablar, sobre todo en los aspectos legales, porque precisamente tú no puedes decir sí hay una base legal, no hay una base legal sin investigar. Pues sí, la ley 4201 establece en su artículo 153, en el numeral 1, que la violación a las medidas sanitarias en enfermedades transmisibles da lugar, hay todo un régimen de sanciones, es una ley de cumplimiento, la ley exacto de orden público, amplísima y muy abarcadora en todos los aspectos de violaciones en los cuales se afecta la salud de las personas. Es cierto que durante los últimos años, medio ambiente, porque todo es medio ambiente, ha estado tocando diversos sectores de afectaciones que se hacen al medio ambiente y tocan aspectos que son sectoriales, pero en ese momento, cuando teníamos la ley, que es una ley ya bastante vieja, pues previó precisamente los estados pandémicos, los estados epidémicos porque era el término que manejaba en principio la ley por su tiempo en el que fue dictada, y establece que las violaciones a esos protocolos de salud pueden ser objeto de multa de 1 a 10 salarios mínimos. Hay otras multas mayores para otras violaciones de salud en la que pudiera haberse incurrido, pero en principio, que es la violación que se ve, estaría el rango en el cual se pueda mover el Ministerio Público, porque si bien es cierto que ellos tienen, vamos a decir, una suerte de liderazgo en el establecimiento de los aspectos violados, porque es un aspecto técnico científico, en este caso médico, y además el que eroga la norma que se viola es el Ministerio de Salud, quien tiene, desde que se declara el estado de emergencia que afecta a la salud, dirige los procesos y tiene un nivel de acompañamiento, de recomendación y de vinculación al tema, pues tiene ese liderazgo, ese protagonismo para llevar al Ministerio Público, actuar conjuntamente con el Ministerio Público, dictaminar los aspectos de fondo. Pero tiene que auxiliarse de la autoridad competente, que es el Ministerio Público, y fue el Ministerio Público que impuso la multa. Lo que hay que ver si 1.500.000 pesos está dentro del rango de los 10 salarios mínimos, o si retuvieron otro tipo de régimen de sanciones que son muy específicos y que no me parece en principio que pudieron habérselos retenido al establecimiento, no así a los organizadores del evento o a los participantes de manera individual. Pero sí hay en principio una base legal, quería compartírsela y llamar al debate a los abogados que saben más que yo de eso, para que pues auxilien. Es importante que la gente sepa de dónde salen las multas, por qué se ponen, que se cuide el debido proceso. Igualmente quería decirles sobre el aterrizaje de los vuelos de Reino Unido. Como ustedes saben, ha aparecido una cepa más agresiva, más transmisible, que tiene mayor capacidad de virulencia en el cuerpo humano y que ha sido aislada porque hay una labor de secuenciación en los laboratorios de Reino Unido por encima de otros países. No quiere decir que solamente esa variante de esa cepa haya sido identificada ahí. Ahora, sin lugar a dudas, fue identificada en Reino Unido, activó los mecanismos de notificación que dicen los protocolos internacionales y la correspondencia internacional de los países miembros.
de la corresponsabilidad internacional que tienen todos los países miembros, que por lo menos de la Organización Nacional de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Y por eso, por ese nivel de información, pues ya se sabe que hay ahí. El Estado Dominicano emitió una resolución a través de la Junta de Aviación Civil prohibiendo los vuelos comerciales y en definitiva las operaciones de vuelo entre República Dominicana y Reino Unido. Pero ayer pues llegó un vuelo y fueron puestos en cuarentena. Ahora se alega que bueno, que se autorizó conjuntamente con la recomendación que dio la Salud Pública y el Ministerio de Turismo, pero la responsabilidad es de la Junta de Aviación Civil. También se dice que es un vuelo humanitario. Hay que decirle que los vuelos humanitarios, hay diferentes tipos de vuelos. Que son vuelos de sección, que son vuelos humanitarios y vuelos de repatriación. Estaba buscando exactamente el término. Cada uno tiene características diferentes y han sido definidos por lo menos de manera aceptada por los países miembros también de la Organización de Naciones Unidas. Los vuelos humanitarios son aquellos de caso de emergencia, catástrofes climáticas, terremotos o demás asuntos que ponen y generan emergencias generalmente por hechos del hombre o por hechos de la naturaleza. Estos vuelos generalmente transportan insumos médicos, alimentos, trabajadores, diplomáticos, periodistas, gente que por su calidad pues y por los servicios que prestan son importantes preservarles su vida. Y aunque pueden ser en aviones comerciales, o de las Fuerzas Armadas, tienen finalidades diferentes y tienen un protocolo de actuación. Igualmente los vuelos de repatriación, que también son levantados o formados conforme a la característica de cada uno de sus miembros. En los dos casos hay protocolos, pero protocolos muy claros sobre cómo se declaran esos vuelos humanitarios o esos vuelos de repatriación que deben ser cumplidos. Y de ninguna manera pueden ser de un minuto a otro. Y de ninguna manera no pueden evitarse o pueden soslayarse la obligación de decirle a cada uno de los viajeros a qué tendrían que serse sometidos antes de abordar el vuelo humanitario o de repatriación o cuando lleguen a su país de destino. Esto es importante que se vea, no es una cuestión solamente de conceptualización. El derecho internacional y de ellos los derechos, los aspectos que tienen que ver con el tránsito y el traslado de las personas en situaciones como esta deben conllevar el cuidado de los protocolos, de los procesos correspondientes. Otros países no han aceptado vuelos procedentes de Reino Unido, precisamente porque lo que se quiere evitar es que la cepa pueda seguirse expandiendo en el mundo. No solamente una decisión de República Dominicana, nosotros tenemos una corresponsabilidad con el hermano país de Haití, también con otros países del Caribe con los cuales aceptan nuestros vuelos, aceptan nuestros tránsitos, aún con las peculiaridades y limitaciones que ha impuesto la pandemia. No puedo decir que no he recibido una comunicación de la Embajada Británica cuando nosotros hacíamos estas consideraciones a través de nuestras redes sociales, donde ellos de manera muy anticipada y por las vías diplomáticas correspondientes, pues informaron su preocupación y anunciaron que tenían ese vuelo el 21 de diciembre del 2020 y que bueno, que pedían el protocolo, cómo iban ellos a la autorización para que ese vuelo llegara. Lo que no debió, hizo lo que se llama la notificación ERMEN. Lo importante es que la Junta de Aviación Civil proceda dentro del ámbito de su propia normativa y que si iba a autorizar de manera excepcional fuera
de lo que establecía su misma resolución, que limitaba las operaciones y las restringía a sobrevuelos en el caso de vuelos comerciales, explicara a la población y modificara su resolución. ¿Por qué? Porque se puede hacer una excepción, pero bajo unos criterios claros, porque es cierto que hay un riesgo determinado, localizado e identificado en el Reino Unido. Y otros países han procedido igualmente con ellos. Es más, nosotros procedimos con Venezuela, si usted quiere, como una reacción de reciprocidad de trato, que Venezuela no cerró los vuelos, no cerró los aires para allá. Nosotros, con el mismo derecho soberano, nosotros le prohibimos también los vuelos a Venezuela. Eso se justifica dentro de las potestades que tiene un país soberano. Pero el mantenimiento de esta resolución todavía es más lógico, porque no solamente es el trato que le han dado a otros países, sino que pone muy en riesgo a la ciudadanía y tenía unos criterios sanitarios. Entonces, si se va a hacer una excepcionalidad, tiene que ser sobre la base de lo que conoce el derecho aeronáutico y el derecho internacional. Y por las precisiones y con las prevenciones que deben hacerse hecho, y todos los que se desmontaran ahí, fuera tripulación o no, tenía que saber que estaba sometido o tenía que someterse al proceso de cuarentena y ser tratado humanitariamente y haber subido con la información suficiente, porque eso también es derechos humanos y eso es también respeto a la dignidad humana. Pero nosotros tenemos que cumplir con el acuartelamiento, porque es una cepa nueva. Hay que saber si las pruebas que nosotros tenemos no son que ven un solo núcleo, para decirlo, mononucleica, es que se llaman, porque hay algunas de los métodos, sobre todo de la reacción cadena de la polimerasa, que detectan un tipo de proteína. Aunque se ha dicho que esta variante es de la misma proteína de la espícula de la corona, hay que ver si el proceso que se estaba haciendo, buscando cómo es específica este tipo de prueba, si estaba buscando otros tipos de proteína, la que ha sido identificado con la cepa mutante. Y por lo tanto, tampoco este tipo de prueba da en tan poco tiempo, o sea que lo más seguro se le hizo una prueba rápida y también se le tomó muestra para hacer la otra prueba más específica, que es la prueba PCR. Por lo tanto, hay que esperar por lo menos el tiempo de incubación para evitar que ninguna de esas personas, aunque todas sean dominicanas y se le haya dado tratamiento de un vuelo de repatriación, que no lo es porque no cumplió los requisitos que establece un vuelo de repatriación, pero por lo menos se cuide de que ninguna de esas personas pueda dentro de 2 o 3 días resultar estar infectada y nos traiga ese regalito de Navidad, que es la cepa aquella que posiblemente va a llegar, pero nosotros tenemos que evitar que nos llegue por un descuido, por un incumplimiento de las normas de restricción sanitaria que establece este tipo de casos.